Bueno, como les decía entonces, en esta segunda sesión nos acompañan el grupo Etcétera, Error, su colectivo multidisciplinario formado en 1997 en Buenos Aires. En 2005 fundaron el Movimiento Internacional Errorista, una organización que afirma el error como filosofía de vida. Y desde el 2007, Loreto Garín Guzmán y Federico Zuckerfeld coordinan las actividades del colectivo. También nos acompañan Charo, Lorena y Fernanda del grupo GAG, Grupo de Arte Callejero, que también trabajan desde 1997 en Buenos Aires. Es un grupo que cruza arte y política, desdibujando los márgenes entre uno y otro concepto. Muchos de sus proyectos, en palabras del propio grupo, se desarrollan a partir de la construcción colectiva, generando una dinámica de producción que está en permanente transformación debido al intercambio con las y los otros. En 2009 publican Pensamientos, Prácticas y Acciones del GAG por la editorial Tinta Limón. Y nos acompaña también Manuel Hermelo, uno de los fundadores de la Organización Negra, es sociólogo, actor y director de teatro. Fue, como les decía entonces, uno de los fundadores de esta compañía teatral, performática, y acaba de publicar El hombre tela por la editorial Mansalva, que es una crónica sobre su experiencia reciente con el COVID. Mi nombre es Fernanda Pinta, voy a estar coordinando, más bien abriendo algunas líneas para que sean ellas los que nos cuenten sus distintas experiencias. Y de hecho, me gustaría leerlo para ser también un poco breve y darles la palabra, sobre todo, pensar algunos ejes que pudiesen funcionar como disparadores para que nos cuenten las distintas experiencias, acciones, y empezar por esta consigna o este título de la sesión, que es La toma por asalto, ¿no? Que, bueno, recorre una parte importante del imaginario político, del imaginario social, podríamos decir a lo largo del siglo XX y más, y creo que esa idea o esa imagen o esa figura pone en juego algunos elementos para abrir la conversación. Yo le quería preguntar entonces, ¿qué es lo primero que aparece en ustedes, en sus distintas experiencias, pero también en sus referencias en términos de formación, sus referencias en términos de pares, de colegas, sobre esa imagen de la toma por asalto del espacio público? ¿A qué les remite? Puede empezar el que quiera. Ahora se abre a quien quiera. Si quiere empezar Manuel. O sea, pero lógicamente es conmigo de Yo vi que todos te miraron, Bueno, la línea temporal siempre parece ser que es un centro de gravedad importante, aunque podría no serlo, ¿no? Podría no serlo, pero hubo como una mirada direccionada, así que yo creo que algo indicó. Bueno, tomar por asalto, creo que es una frase de Marx. Tomar el cielo por asalto, que a su vez creo que viene del romanticismo. Yo esa palabra no la usaba, tomar por asalto, o si yo pensara las acciones que nosotros hacíamos en el espacio público, no usábamos esa expresión. Visto en retrospectiva, la podría usar, o sea, pero sería desde ahora hacia el pasado, pero en ese momento no la usaba. Entonces voy a tratar de abrir esto como diciendo qué palabras me evoca a mí las acciones que hacíamos en el espacio público. En primer lugar, los ejercicios que nosotros empezamos a hacer, estoy hablando de trabajos de casi hace 40 años, o sea, es una línea de tiempo bastante larga. En los años 84, 85, es decir, con el comienzo de la democracia, estamos todavía en un siglo analógico. Es el comienzo de la democracia, y respecto del espacio público también
es el comienzo de empezar a usar el espacio públicamente sin miedo, ¿no? Esa sería como un primer recuerdo del espacio público, de eso de caminar, de estar en el espacio público con miedo, es algo loco. Eso. Bueno, hoy ha vuelto el miedo, ¿no? Pero digo, es algo como negativo. Nosotros en ese momento, cuando teníamos nuestro grupo de teatro, estudiamos en el Conservatorio de Arte Dramático y nos fuimos del conservatorio, o sea, hubo como una ruptura institucional. Y elegimos la calle como lugar de experimentación teatral. Esa fue como la idea, o sea, no fue... de hecho, nosotros nacimos políticamente, entre comillas, porque nosotros nos presentamos en una elección de estudiantes y pusimos la lista negra y no nos fue tan mal, no ganamos, pero creo que quedamos segundos. Pero las propuestas que hacíamos eran propuestas como provocativas a la política misma. O sea, y al año de estar en el conservatorio decidimos armar una cooperativa e irnos de la institución y elegimos la calle. Y el tipo de trabajo que hacíamos lo llamábamos ejercicios, justamente porque eran trabajos que no buscaban como una finalidad determinada, no era una obra, no tenía un texto teatral, no había público, es decir, no se convocaba a la gente a presenciar esas acciones, sino que nosotros las hacíamos en intersticios de la calle. En ese contexto puedo usar asaltar ahora el espacio público, pero nosotros lo ocupábamos. Por ejemplo, un homeless que ocupa un cajero automático hoy en día no está asaltando el banco, pero lo está usando de alguna manera, apropiándose de ese espacio. Creo que lo que nosotros hacíamos era apropiarnos del espacio público. Y estos pequeños trabajos eran trabajos que ocurrían en peatonales, donde cruzan las peatonales, en las galerías, y eran acciones de provocación a la gente. Provocación no a la gente, provocación al uso diario de caminar por la calle. Estos trabajos eran, por ejemplo, el primero que hicimos fue algo muy simple, en diciembre del 84, que era simplemente una especie de villancico en la Navidad, pero como depresivo, como muy depresivo. Mirá, nosotros estábamos como vestidos como si fuéramos del Ejército de Salvación, íbamos como los autos y les cantábamos estos villancicos que eran un poco tristes. Y ese fue el primer trabajo. Después los otros trabajos ya eran como más, por ejemplo, había uno que era como una simulación de fusilamiento donde uno cruza la calle. Nosotros cruzábamos la calle, de golpe sonaba un silbato, quedábamos todos paralizados, se escuchaba toda una pirotecnia, caían todos al piso, después sonaba otro silbato, se volvían a resucitar y seguían caminando. Otro trabajo era, por ejemplo, quedar inmovilizados y mientras se cruzaba la calle y de golpe se dirigía como la atención hacia las personas que estaban en los autos y las personas empezaban como a vomitar. Otro trabajo, por ejemplo, era en las galerías comerciales, que entraban como unos enfermeros con suero fisiológico, con todo, y era como un maniquí que todo estaba ahí, pero lo único que tenía era una cabeza de chancho. Y esa acción, por ejemplo, uno la podía ver así en un segundo, digamos, no era una acción que uno podía ver y decir que... Otro trabajo fue uno que llamamos la procesión, que era como una especie de procesión papal, por llamarlo así, que lo hicimos en la calle Florida. Ese ya tenía como un vestuario más tipo punk, y era como una procesión que se armaba en la calle Florida, y la gente iba siguiendo esa procesión, y la manera que tenían esos personajes era como rara frente al público, era como, no era agresivo, pero no era cordial, digamos. Y también había como pirotecnia que sonaba en determinado momento y de golpe desaparecía, porque ahí ya vino la policía, por ejemplo. Y esos fueron como los primeros trabajos que
yo diría que era como parar el mundo o querer... También dejábamos unos panfletos, pero los panfletos también eran raros. Por ejemplo, estaba una receta de fainá, cómo se hacía la fainá, y después decía, había algo dirigido a quien leía que decía, no nos gustás. ¿No? Recuerdo también, por ejemplo, una revista que hicimos donde había una frase que decía, no, las masas no fueron engañadas, en algún momento desearon el fascismo. Virgen Rey dijo eso. Pero algo había en nosotros en dirigir las acciones, no hacia el proceso que era lo que uno tenía atrás, sino hacia la gente. Era como ese que lo veo ahora como buscarle, para nosotros es una experimentación, lo llamamos ejercicios, y esa fue una forma de hacer. Hoy en día hay, por ejemplo, cuando se cruza la calle hay funambulistas, gente que hace cosas. En esa época no había eso, ese espacio no existía como espacio de representación. Tampoco había muchos espacios, espectáculos públicos. Empezaba la democracia y empezaba a hacerse uso del espacio público. Entonces el espacio estaba como muy virgen, y de alguna manera para nosotros este diálogo con la ciudad nos sirvió como para formarnos como grupo, y lo que elegimos fue el espacio público. Ese es más o menos como lo que podría introducir ahora, no sé si